Muy buenas tardes, mi nombre es Gloria Cecilia Sandoval Rinaldi, maestrante en Desarrollo Alternativo Sostenible y Solidario de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAM. El día de hoy voy a hablar sobre un tema muy importante que es la política de tierra vista desde el conservadurismo y el liberalismo. Esto ha sido un tema muy importante o relevante en la vida de las sociedades humanas. Esto es entendido desde la economía como un lugar, pues, área utilizada para llevar a cabo las siembras, la construcción de viviendas. Sin embargo, la tierra tiene connotaciones que van más allá de un simple lugar donde se desarrollan procesos de producción. La tierra ha sido un tema transversal en discusiones en planes de desarrollo y en las reivindicaciones por el acceso y la titulación de este recurso. Uno de los puntos de, de llegar a cabo, sí, que sería como el punto más relevante a tocar, que sería el acuerdo que se hizo desde el agro colombiano y su reestructuración que se hizo en La Habana cuando todo el proceso de paz y esa cuestión. Sin embargo, anterior a esta época, se han dado también varias reformas agrarias, entre ellas pues ha sido bajo el mandato del Partido Liberal cuando se creó el INCORA y pues el INCORA estuvo liderando por parte del gobierno todo lo que tenía que ver con la redistribución de las tierras. Sí, en esa época pues hubo negociación por parte del Estado con dueños de latifundios, los cuales pues fueron legalizados y fueron entregados a muchos parceleros pobladores. También igualmente, también bajo el gobierno eh, liberal de César Gaviria, también se hizo otra reforma agraria, en la cual pues hubo también favoritismo para todo lo que tiene que ver con la población menos favorecida. Hay un tema muy relevante y es que, pues lo mencioné anteriormente también, en cuanto a los acuerdos de La Habana, cuando la guerrilla pues se sentó en la mesa con el gobierno y pues sentó como unos acuerdos muy puntuales y fue en cuanto a ese manejo que el gobierno le estaba dando junto con los dueños de extensiones eh, de tierra en las cuales pues ellos presentaban de pronto ese interés en quedarse con las tierras más grandes, las tierras que eran más productivas. Y de hecho, pues en este acuerdo ese grupo al margen de la ley pues proponía que hubiese una distribución de tierras más equitativa en la que los campesinos pudieran acceder a tierras o hacia más donde ellos pudieran sembrar, sembrar diferentes tipos de cultivos o tener pues también su ganadería, porque de hecho en estos momentos vemos que todavía se da el caso de que las personas pues más adineradas, de pronto los que tienen latifundios, quedan con las tierras más productivas y ejercen prácticas de cultivos o de monocultivos, ¿sí? Como las extensiones, por ejemplo, de muchas hectáreas sembradas de palma y eso. Y lo que ha hecho que muchos pequeños productores y personas que quieran cultivar la tierra se vean reducidos porque ya pues la mayoría de tierras productivas los tienen las personas que tienen hacienda o muchas extensiones de tierras como tal, ¿no? Eh, Eso ha hecho que también pues se reduzca esa lo que es la producción de productos agrícolas destinados para la canasta familiar y se convierta más en algo de comercialización en grandes extensiones. Partiendo de todo esto, pues vemos la importancia
que tiene desde el punto de vista del gobierno eh, de plantear unas políticas de tierra que vayan pues acordes con todo lo que tiene que ver su seguridad de la tenencia y el acceso a la tierra, así como el uso social adecuado. De igualmente, pues una reforma agraria redistributiva en favor de los pobres y mejorar la seguridad de la tenencia, el acceso a la tierra y su uso socialmente adecuado. Para ello, se plantea desde una propuesta, sí, que va de la mano desde dos fuerzas políticas y desde este curso de conservadurismo y liberalismo, eh, hacer una caracterización general, ¿sí?, de las tierras con las que cuenta el Estado actualmente y esos terrenos baldíos, eh, hacer una caracterización y un estudio de esos suelos, de cuáles suelos son más productivos y asimismo poder hacer una distribución que la dejen allí preparada para en ese momento que se haga como tal las propuestas para entregar terrenos a personas menos favorecidas o personas que han sido víctimas de desplazamiento y eso, ellos obtengan tierras que les sean benéficas para sus cultivos o para sus actividades económicas. Asimismo, las tierras que son de índole privado, como actualmente vemos, por ejemplo, a Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Y también vemos a otros de pronto personalidades o entidades que quieren abonar a esto como Fedegan, que ha visto bien en las políticas de Estado que tiene actualmente el gobierno en cuanto a ceder o a vender, mejor dicho, esos terrenos al Estado para que sean dados a las personas a las cuales tienen que distribuirles tierras, que ya sea por desplazamiento o ya sea porque han sido personas que han hecho tenencia de tierras pero sin ningún tipo de título y lo han hecho de pronto a la fuerza como invasores. También sería importante plantear un filtro porque de hecho así como encontramos personas que tienen la necesidad de tener un terreno donde cultivar, un terreno donde construir su vivienda, un terreno donde ejercer esa actividad económica que le permita ese sustento para sus familias. También encontramos personas que de pronto van a aprovecharse de la situación para así sacar provecho y luego convertir esto en un negocio. Entonces, para ello se necesita hacer un filtro real de esas personas que de verdad necesiten esas ayudas, mirar su comportamiento, si de pronto anteriormente han accedido a estas ayudas por parte del gobierno y asimismo lo han convertido en un negocio rentable para a nivel individual. Entonces, hacer ese filtro, que ese filtro sería hecho por las entidades competentes como los entes territoriales, ya llámese alcaldía municipal, gobernación del Cesar, ¿sí? En este caso del departamento donde yo me encuentro y el municipio, por ejemplo, de Pelaya, Cesar. Entonces, y asimismo en todos los municipios y departamentos del país. Hacer un registro en la base de datos y ¿sí?, un seguimiento de esa base de datos para poder pues así clarificar cuáles son esas personas que de verdad deben ser beneficiarias de estos recursos, ¿sí? Entonces, desde allí se plantearía esa propuesta que conllevaría a una mejor tenencia de la tierra, un mejor uso y asimismo garantizaría de que ellos puedan tener sus tierras porque estarían hechos bajo leyes, así, bajo ya escrituras que les pueda ceder el gobierno con unas cláusulas de tenencia, con unas cláusulas de producción, de que ellos les permita tener la libertad de hacer préstamos por medio de sus tierras, asimismo desde la reforma agraria, pues ser muy responsables con esas ayudas que le brinda el gobierno, porque si bien vemos hace muchos años
cuando existió la caja agraria, que habían los préstamos para los campesinos, para sus cultivos, también se dieron muchos casos en los que muchos cultivaban, muchos de pronto prendían sus cosechas y sí, eran muy responsables con todo el manejo, pero otros se valían de eso y no terminaban quedando mal con las entidades financieras. Entonces, desde la corresponsabilidad, diría yo, ¿sí? Lo que es Estado, comunidad, pueblo, la nación entera, tendríamos que tener un sentido de pertenencia y una entrega total a esas ayudas que da el gobierno. Para ello, pues se necesita un seguimiento exhaustivo, se necesita que las entidades competentes, llámese esto, entes de control, que vigilen de cerca pues esa apropiación, ¿sí? De esas tierras que pueden ser entregadas a personas que la necesiten y que de verdad las vayan a ser productivas o que vayan simplemente a tener un terreno para construir sus casas, su negocio. Entonces, es fundamental pues crear todos estos tipos de ayuda para así mismo pues poder brindar una seguridad alimentaria y un bienestar a la sociedad. Muchas gracias.